Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar a través de la vía telefónica con Carlos Gutiérrez, psicólogo familiar, egresado con mención honorífica del Centro de Investigación para el Desarrollo Humano, director del Instituto Psicológico del Noroeste. Es experto en terapia familiar y de pareja, adicciones, comportamiento del adolescente, hipnosis, TOC, estrés postraumático, entre otros. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, mi querido David, qué gusto saludarte. Muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa. Gracias, por fin ya se nos hace. Oye, el tema de temas, luego de historias terribles que hemos visto, pues ya por años, pero que en las últimas semanas se han puesto algunas, híjole, creo que un poquito peor. ¿Desde dónde abordar, desde dónde comenzar, Carlos, el tema de abordar de una perspectiva correcta el tema del bullying, sobre todo entre adolescentes, que es cuando parece que se pone más intensa la situación? Eh, Se pone más violenta entre adolescentes, pero intensa desde la infancia. Muy bien. Eh, el abordaje no puede seguir siendo el mismo. El abordaje que yo he hecho y que me ha funcionado muchos años es sistémico. Es decir, todos los actores en el bullying deben ser atendidos. ¿Sí? La gente cree que el bullying es un niño o una niña que molesta a otro. ¿Sí? Y eso no es. El bullying es un niño víctima de maltrato, de alguna circunstancia familiar, que desplaza su violencia hacia otro niño aparentemente más débil. Pero hay testigos, que es muy grave que existan testigos que no hagan nada, y hay acompañantes. Esos acompañantes casi siempre son niños que prefieren acompañar al agresor que ser agredidos. Bueno, pero también hay familias y hay maestros. Entonces, a todos hay que atenderlos, informarles cuáles son los factores y saber por qué un niño está violentando a otro y también saber por qué otro permite que lo violenten. ¿Sí? Entonces, como ves, no es regañar al chamaquito y mandarlo 2 días de descanso a su casa. Es un trabajo muchísimo más amplio que ese, incluso preventivo. Claro. Oye, y es que tendemos a poner como villano al que le hicimos ahora el buleador, pero con tu explicación nos cae el 20 de que seguramente, pues este pobre menor, niño o adolescente trae arrastrando muchas cosas que busca y no sabe cómo desahogar, ¿no? Exactamente. Y luego, mira, muchas veces un niño buleador es violentado o buleado antes, en sus primeros años de pubertad, y después cuando crece y se hace fuerte, él, por miedo, empieza a bulear a otros. Es decir, yo me hago fuerte y como estoy más fuerte que tú, así me protejo, porque no quiero que me lastimen. Entonces voy a ser agresivo para que nadie se vuelva a meter conmigo. Y es un ciclo vicioso, como dicen popularmente, que se repite por mucho tiempo. Y no solo eso, las consecuencias son a largo plazo, toda la vida. Toda Claro. la vida. Digo, no que no se agrave lo que le está pasando al buleado o a la buleada en ese momento, pero vaya, como tú decías, se requiere una atención integral. ¿Cómo se debe comenzar esa atención para poder involucrar a toda esta cadena de participantes, Carlos? Mira, David, durante muchos años les he propuesto, de hecho algunas escuelas fueron a pedirme asesoría. Ahora se va a abrir un diplomado en psicología sistémica escolar, que es un método que desarrolla aquí en Tijuana, de Tijuana. En principio hay que saber qué pasa con los niños. O sea, hay que hacer una psicometría, una prueba psicométrica para definir cuáles son las características fundamentales o psicológicas de cada niño. Después entrevistar a las familias. ¿Qué está pasando en las familias? ¿Sí? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Sí? También hay que ver los testigos, entrar en los testigos, hablar con los testigos y decirles, cuando pase esto, tienen que reportar, tienen que avisar, no pueden quedarse callados, tienen que reportar. Y hablar con las familias de esos niños y explicarles la importancia de reportar los abusos.
Bueno, también con los acompañantes, hay que hablar con las familias y explicarles, oiga, hay un problema de bullying que no es de dos niños, es de todos nosotros. Entonces, una vez que explicas las características y lo que es y cómo debe hablar con sus hijos, entonces podemos ver si hay un problema psicológico y resolverlo. Pero no solo impactar al niño, sino impactar a su familia de manera positiva. La otra es procurar salirnos del castigo, es decir, de lo punitivo. Las escuelas te dan un reporte y a los 2 o 3 ya te suspenden, ¿no? Hay que salir de lo punitivo y entrar a lo correctivo. ¿Y qué es lo correctivo? Híjole, un montón de cosas que dependen de las circunstancias de la edad de los niños, de la escuela, de las capacidades de tiempo de la escuela o colegio, claro. y hacer actividades que los dirijan hacia una convivencia saludable. ¿Sí? A veces van a ser actividades deportivas, a veces van a ser actividades culturales, pero no funcionan si no haces eso de fondo. ¿Sí? Porque el bullying no es la enfermedad, es el síntoma de la enfermedad de la familia y de la escuela. ¿Sí? Entonces hay que atacar la enfermedad y eso se ataca yendo a la fuente. ¿Y cuál es la fuente directa? La escuela, los padres y los maestros. Claro, oye, y en este sentido, si te estoy entendiendo bien, hablar del acoso, del abuso como tal, sin tabús, para que todos podamos entenderlo, asumirlo y pues también colaborar con la solución de un problema, porque creo que constantemente hemos visto, por lo menos en lo que mediáticamente se maneja Carlos, no con psicólogos ni con expertos como tú, porque yo creo que ahí el número sería distinto, que muchos maestros, muchos de estos involucrados, como bien ya nos ayudaste a entender en este proceso, que finalmente son parte de ello, tienden a negarlo o, como tú decías, ¿no?, a castigarlo. Yo decía, pues es que ahí el sentido común, sin ser psicólogo, me dice que hay una gran paradoja. Tú a un chavo, suspendiéndolo o expulsándolo, le estás haciendo mucho daño. No, o sea, es peor que tomes una medida por eso, y justamente era parte del asunto de contactar a alguien como tú, de que nos ayudara a entender esto. Pero vaya, mi pregunta es, ¿hay que hablar del bullying, del acoso como tal, de manera directa, sin endulzarlo, como dicen los norteamericanos, ¿no? O sea, hablar de manera directa del tema y de la gravedad de lo que representa, ¿no? Pues sí, pero de urgente. Y no nada más hablar de lo que pasa, hay que empezar a solucionar. Sí, mira, cuando hay acoso escolar, de repente aparecen drogas, de repente aparecen violencia, vandalismo, miedo en las escuelas, y eso dentro de la escuela, pero hacia la vida familiar, aislamiento, culpa, dolor y suicidios. Claro. Esto es gravísimo. Y en segundo lugar, en muertes de adolescentes entre 14 y 17 años es el suicidio. Sí, recientemente hemos hablado lamentablemente de esos casos. Carlos, alguien que esté en un contexto en el que no ve una reacción por parte de las autoridades o también de los padres de familia, que lo hemos visto, ¿qué recomendación se le puede hacer? Ir al psicólogo, pero que tenga una especialidad en familia. Y reportarlo penalmente, porque hay para que lo sepas, hay una ley de prevención del acoso escolar para el estado de Baja California. ¿Sí? Entonces, la última causa, si un padre de familia o de escuela no atiende el problema, se convierte en un caso penal. Y ya sabes, un caso penal es pena corporal, te vas a la cárcel, único, que multan que nada. Además de los gastos de médicos o psicológicos que requiere la persona que fue acosada. Y no encuentran respuesta en la escuela, levanten una denuncia contra la escuela o contra los padres de familia del niño acosador. Oye, este tema es muy complejo, Carlos. Creo que apenas esto que acabamos de hacer el día de hoy es un pequeño acercamiento
a algo tan complejo como el bullying, como el acoso escolar. Si en este momento nos estuviera escuchando un niño que es víctima de acoso o un niño que le está cayendo el 20 de por qué se comporta así, pero evidentemente no está en proceso de desarrollo, no lo acaba de aterrizar, ¿cómo dirigirnos a ellos? O sea, te iba a decir, ¿qué le dirías a ellos? Pero también nosotros como adultos, ¿cómo dirigirnos de manera adecuada para ser propositivos y buscar una solución? Ahora me refiero y específicamente a esos menores. Mira, si un niño ahorita me está escuchando y es víctima de acoso, debes ir con primero tu maestro, si no te hace caso, ve con el psicólogo de la escuela en caso de que haya. Si no te hace caso el psicólogo de la escuela o no hay, con el director, con tus papás, ¿sí? Mantente alejado del buleador, mantente con tus amigos, si los ves en bolita hasta un lado y no permitas que te lastimen, ¿sabes? Eso es lo primero. Pero fíjate, ahí ya es una situación en la que no debería entrar un niño. Claro. Nosotros como maestros, como psicólogos escolares, tenemos que acercarnos a los niños para poderlos tener una vía de comunicación tranquila, afectuosa. Deberíamos acercarnos a ellos más que con una relación de autoridad vertical, más como seres humanos, una relación de autoridad horizontal, donde nosotros somos la parte coherente en la vida de los niños. Porque hay que acordarse de algo, a los niños y adolescentes les falta madurar el neocórtex y no razonan como debería, o bueno, como razona un adulto. Son muy emocionales, entonces hay que acercarnos a ellos desde la emoción, desde la amistad, desde el afecto, del cariño, del amor, desde las actividades divertidas, desde las actividades donde puedan desfogar, donde puedan desplazar sus emociones y canalizarlas. Desde ahí es el acercamiento. Es más, el acercamiento debe ser preventivo, ¿sí? Y no paliativo. Carlos, te agradezco mucho este tiempo. ¿Qué podemos dejar de mensaje final a manera de conclusión luego de este acercamiento a esta temática? A mí me encantaría que tú, que tienes ahí mucha voz aquí en la ciudad, que escuchara a alguien de la Secretaría de Educación y que les permitiera u obligara a los profesores a que se capaciten, a los padres de familia también, ¿sí? Y cada directivo que no tenga un área de atención a adolescentes o a niños, que sea responsabilizado, ¿sí? Es decir, que la Secretaría de Educación del Estado obligue a las escuelas a que se capaciten y actúen. Esa una. Y a todos los demás que se sensibilicen, que la respuesta es el respeto y el amor. Además de estar capacitado, por supuesto. Claro. De verdad que con mucho gusto ahorita estoy planeando un comercial con una universidad, un taller de 16 horas de prevención y resolución de acoso escolar. Tengo un sistema que se llama Psicología Sistémica Escolar para prevención de todas estas cositas bonitas y evitarnos que un chamaquito se meta a la escuela con un arma y mate a otros o a un maestro, como ya ha sucedido. Entonces, claro, sí. Esa es mi mejor recomendación, que las escuelas se capaciten, que los niños busquen ayuda donde la encuentren y que se eviten cualquier situación de violencia. Y nosotros como medio nos lo llevamos de tarea para seguir pues aprendiendo y llevando este mensaje y también preguntándole a la autoridad qué podemos hacer para que esto, pues de alguna manera, me refiero a la capacitación en esta materia, se haga obligatoria, se generalice. Carlos, te agradezco muchísimo, un abrazo y que tengas una excelente semana. Muy buenos días. Gracias, David, por tu confianza y atención. Gracias, es Carlos Gutiérrez, psicólogo familiar, es experto en terapia familiar, de pareja, adicciones, comportamiento del adolescente, entre muchas otras áreas. Hoy poniendo en perspectiva el tema del bullying en la adolescencia, un acercamiento a un tema tan complejo como el que se vive hoy por hoy en todo el país, pero creo que en todo el mundo, lamentablemente.